Bueno, pues, permítame. Le damos la bienvenida a todos esta noche. El Centro de Estudios Humanísticos, latitud grado 33.3, se complace y nos honra su presencia de todos los asistentes. Igualmente que al doctor invitado, al doctor Jorge Rodríguez, que es un doctor médico psiquiatra especializado en ciencias espirituales en Suiza y en medicina regenerativa en Austria. Entonces vamos a hablar ahora, en este día, en esta noche, como es acostumbrado cada semana, vamos a hablar del Santo Grial. Adelante, doctor Jorge Rodríguez. Muy bien, muchas gracias a los organizadores de este centro de estudios que permite difundir el conocimiento de estos misterios. Este es uno de los grandes misterios de la antigüedad que se difundió en Occidente, en muchos países. En especial, se sabe que en el norte de Rusia, los trotes, así se llamaban, en Irlanda los druidas, que cuando se cuenta que Bonifacio tumbó el roble, dejaron de recibir la instrucción de los druidas porque roble y druida son sinónimos. Y en el norte de España también se desarrolló este misterio al noreste, cuando se habla de los caballeros del castillo de Monsalvat. Así que esto es importante que lo escuchemos y lo estudiemos teniendo una actitud como los niños, porque sobre esto se ha escrito mucho. Hay obras sobre esto. Incluso del maestre Sergio Reynó de la Ferrier, que recomiendo lean sus propuestos psicológicos. Esto nos complementa muchísimo. Y para iniciar, es importante entender que nosotros como seres humanos actualmente hemos logrado una conciencia que antiguamente tenía otra característica. En este momento nosotros somos conscientes de lo que está fuera de nuestro cuerpo. O sea, somos conscientes de nuestro cuerpo físico y además somos capaces de percibir lo que está fuera de él. Pero antes no teníamos ese estado de conciencia. Tenemos un estado de conciencia que es antes a ese, que es el estado de vigilia. Pero no lo veo. Y ese estado es el que se parece, para tener una idea clara de lo que significa, a lo que experimentamos cuando estamos dormidos, por ejemplo. Cuando estamos dormidos tenemos un estado de conciencia. Estamos soñando. Pero no percibimos lo que está fuera del cuerpo. Ni siquiera percibimos el cuerpo. Es un estado que teníamos cuando éramos muy pequeños. Cuando estábamos en el feto de nuestra madre. Pero en el útero de nuestra madre como fetos todavía. De manera que el ser humano ya alcanzó este estado y alcanzará estados posteriores, superiores, y para ello los grandes instructores, sabiendo esto, han dado verdades al mundo como lo promulgaron los caballeros de la llamada Mesa Redonda y Arturo, el rey.
difundieron un conocimiento, grandes verdades espirituales, pero no podían darla en conceptos, como actualmente se estudia en la universidad. A través de conceptos y palabras, nosotros entendemos intelectualmente lo que estudiamos. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIII, después de Cristo, y antes todavía, los grandes misterios no se daban en conceptos abstractos. Se daba como actualmente lo hacemos nosotros con nuestros niños. Y para ello les damos libros con imágenes. Y sobre todo imágenes grandes. Porque es a través de imágenes y símbolos que transmitimos algo. Se transmite un mensaje que prepara para la comprensión intelectual posterior. Y todos los que ahorita estamos aquí, interesados en esto, genuinamente, es porque ya hemos tenido contacto con esos misterios. En algún tiempo, en algún lugar, todos los que sintamos interés profundo y genuino por las cuestiones espirituales, y hoy por este asunto del Santo Grial, es porque ya hemos recibido esas enseñanzas en el pasado. Y entonces se despierta con ese anhelo de querer comprenderlo y saberlo en detalle. Los que no han tenido contacto no sienten el mínimo interés. Y esa es la gran mayoría de la humanidad. Así que, para poder comprenderlo a fondo, es necesario vislumbrar cómo es que el ser humano ha pasado por ciertas épocas en su desarrollo. Desde los principios en que la Tierra apenas salía por vez primera del caos. Y entonces la Tierra era oscura. Y se dice que Adán salió de ella. Y solo tenía un vehículo, el cuerpo físico, igual que actualmente lo tienen los minerales. Posteriormente, en la segunda época llamada Hiperbórea, el ser humano recibió un segundo vehículo. O sea que además del cuerpo físico, ahora tenía el cuerpo vital, compuesto de éter. Y tenía la conciencia vegetal. Pasó por el estado vegetal. De manera que se habló de que Caín era agricultor. Y el ser humano se alimentaba de vegetales. En la tercera época, que se llama la lemúrica, el ser humano recibió un tercer vehículo. Y este es el cuerpo astral. Y con ello adquirió la conciencia que actualmente tienen los animales. Alcanzó el estado animal. Y tenía que nutrirse para alimentar estos vehículos. Y por ello se dice que Abel era pastor y se alimentaba de animales vivos, productos de animales vivos. Ya sabemos que actualmente lo más común en eso es los lácteos y los huevos, entre otros productos, sin necesidad de matar animales. En la siguiente época, la cuarta, que es la época Atlante, el ser humano desarrolló la mente, su cuarto vehículo que le da la característica humana. Y con ello empezó a pensar. Y sabemos que el pensamiento tiene una característica, es que disgrega la sustancia para poder manifestarse. Se basa en procesos desintegradores, destructivos. De manera que comenzó el ser humano a través de ello a alimentarse de cadáveres animales. Y entonces se dice que Nimrod, ese personaje bíblico, Nimrod era un formidable cazador. Fue el que inició esto de matar animales para consumo humano. Porque estaba pasando esa etapa del ser humano en la que comienza a usar su intelecto. Posteriormente, en la quinta época, que por cierto es la actual, el ser humano necesitaba
comenzar a olvidar su origen espiritual para poder concentrarse en el mundo físico y dominar el mundo de la materia. Así que necesitaba una ayuda. Y es entonces que se habla de Noé, que por cierto se dice que fue el primer borracho en la historia, porque Noé, junto con los que con él se salvaron del diluvio, cultivaron la vid y produjeron el vino. Así que el vino, que es la fermentación del fruto de la vid, el alcohol, comenzó en la cultura de la humanidad y en los cultos religiosos. De manera que es un factor de evolución que la humanidad ha tenido para poder olvidar su origen espiritual, porque el alcohol hace olvidar. Así que ha ayudado a la humanidad. Y esto le permitió concentrarse en solo aquello que sus sentidos le permiten percibir, que es el mundo exterior. Y por ello apareció el progreso, la tecnología, el desarrollo industrial. El ser humano pudo continuar centrándose totalmente en su cuerpo físico y desconectándose totalmente de todo aquello que significa lo espiritual, al grado que ya no reconoció nada de su origen. Y ahora puede ver el cuerpo y decir, eso es lo que somos. Y esa es la época aria, la época actual que estamos viviendo. De tal manera que Noé inauguró esta época. Y no es casualidad que antes del Cristo, en Grecia apareció el dios del vino, que es Baco, antes de la venida del Cristo. Y que el primer milagro que simbólicamente representa al Cristo, pues es convertir el agua en vino. Porque eso era todavía a la usanza de lo que la humanidad utilizaba en los servicios de sus templos. El alcohol se usaba, que es una sustancia fermentada y que tiene un efecto de hacer olvidar y que el ser humano se materialice al máximo dentro de su cuerpo. De manera que el cristianismo es el único, o al menos las iglesias cristianas, las únicas que autorizaron el uso del vino oficialmente en los servicios del templo, posteriormente a que apareció esto, ¿no? Así que lo interesante es que en realidad, a partir de la venida del Cristo, en la copa, que es el cáliz, que estaba en la mesa de la última cena, no había vino. Lo que había era la base de la vida, porque el Cristo se relaciona con la vida, tanto física como la vida espiritual que es eterna. De manera que cuando le preguntaron sus discípulos, ¿dónde organizamos la cena, la fiesta? Dijo, donde veas un cántaro de agua, un hombre con un cántaro de agua. Allí. Entonces es una ánfora, es una copa con agua que es el fundamento de la vida. De manera que eso precisamente es lo que actualmente se requiere para poder entender el misterio del Santo Grial. Y los caballeros del Santo Grial se caracterizaban por su pureza y su inofensividad. Porque esas son las características que pueden permitir recobrar la visión espiritual a los seres humanos. Pero si no hay pureza e inofensividad, como los niños, como decía el Cristo, si queréis entrar de nuevo en el reino de los cielos, tendréis que ser como los niños. Ellos tienen la inocencia, tienen la pureza
y tiene la inofensividad de manera natural. Y claro, esa inocencia no es igual que la virtud, es inferior a la virtud. Porque la virtud es cuando la inocencia se pone bajo las pruebas de la tentación. Entonces, se fortalece el ser humano que ha caído a la tentación con el tiempo. Y entonces aparece la virtud, que es superior a la inocencia. De manera que esto de la inofensividad se manifiesta mucho en la leyenda de Parsifal, que era precisamente inocente e inofensivo. Y que nos recuerda esto de que nosotros, a partir de que hemos comenzado a consumir animales, nosotros hemos perdido la capacidad espiritual de la compasión, en la que se manifiesta la inofensividad. Tenemos que purificar eso en los humanos. De manera que para eso se han colocado incluso actualmente los mataderos en lugares donde los humanos de la sociedad no vean la matanza, la angustia y los horrores que experimentan los animales allí. Se ponen en lugares estratégicos. Y como decía alguno de los Beatles, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, los humanos desde hace mucho tiempo ya se hubieran hecho vegetarianos, porque veríamos eso constantemente. Y actualmente, un ser humano sensible que vaya a observar lo que sucede allí, aunque nosotros no participamos directamente, somos responsables de ello. Aunque no participemos directamente, somos responsables porque consumimos a los animales y alguien tiene que matarlos. Pero es un hecho que una persona sensible, que ha desarrollado un mínimo de sensibilidad humana, si va y presencia lo que está sucediendo, no sería capaz él mismo de hundir el cuchillo en el cuello del animal que luego tendrá que disfrutar para comérselo. No podría verlo a los ojos, la agonía del animal. Nuestra evolución, la evolución que hemos alcanzado ya no lo permite. Eso lo pueden hacer personas con menos sensibilidad. Y que de cierta manera, el permitir eso, pues fomentamos que se concentre allí cierto barbarismo. Porque las personas que tienen que trabajar allí, pues, en cierta manera, dan rienda suelta a este sentimiento o a esta indiferencia e insensibilidad. Pero porque los demás necesitan comerla. Y los seres humanos, si sienten la necesidad espiritual, deben comenzar a pensar seriamente que se debe dejar de consumir, como lo hizo Parsifal cuando rompió su arco. Al romperlo dijo, ya no quiero consumir e ingerir ninguna partícula de ese alimento que está conteniendo tanto dolor. Solamente una persona que ya no es capaz de matar, mucho menos animales, puede sentir compasión. O viceversa. Solo una persona con compasión ya no es capaz de participar en ello, directa o indirectamente. Esto es muy importante, porque nosotros, además, debemos saber que el desarrollo que la humanidad ha iniciado tratando de dominar sus instintos, pues no ha sido fácil por el consumo de animales. Porque cuando un animal es violentamente exterminado, matado, algo del alma se queda en la carne, siempre. Y esto es algo análogo a una fruta cuando está verde. Porque cuando está madura,
Tomen cualquier fruta, las semillas se desprenden fácilmente y la semilla representa lo sutil de la fruta. La fruta es lo corporal, lo denso. De manera que cuando la fruta está verde, si queremos abrirla, la semilla está impregnada por pulpa de la fruta. Siempre se queda algo de la pulpa de la fruta en la semilla, no se puede separar fácilmente. De manera que eso que se queda en la carne del animal es parte del espíritu grupo del animal, que violentamente y tan súbitamente es separado de su instrumento físico, anhela tener un vehículo para seguirse manifestando. Y la persona que consume esa carne va a sentir muy profundamente una estimulación de su animalidad, principalmente en relación a los deseos y las pasiones sensuales. O sea, el estímulo de la naturaleza inferior, que es animal, a nivel sexual principalmente. De manera que el ser humano siente profundamente una fuerza que lo impulsa en esa dirección y comienza a producir el mal de la sociedad. El mal aparece en ese sentido cuando el ser humano deja de utilizar la función creadora en el sentido original, que era permitir que otros espíritus vengan a la tierra a nacer. Es parte del proceso de la humanidad. Pero el uso de la función creadora solamente para gratificar los sentidos, eso, desde el punto de vista espiritual, es lo que ha traído muchos males en la humanidad y ha convertido a los humanos en objetos de placer, sobre todo a la mujer, cuando el hombre en su brutalidad abusa de esa fuerza y se convierte en algo peor que las propias bestias. Así que esto es parte de lo que estudiaban y se enseñaba en los antiguos misterios, porque comprendían que además de luchar a través de la ley para domar sus instintos del cuerpo astral, que son los deseos, los bajos deseos inferiores, instintivos, el ser humano tiene que dar un paso más adelante. Ya la mayoría de la humanidad está luchando para vivir en la sociedad civilizada por dominar y regular lo que su cuerpo astral le hace sentir y puede frenar sus impulsos de una manera u otra, mayor o menor medida, de acuerdo al desarrollo de cada quien. Ya la mayoría lo está haciendo. Pero cuando comienza el desarrollo superior, espiritual, necesita comenzar a trabajar sobre su cuerpo vital. Y el cuerpo vital, como las plantas, porque es el vehículo que caracteriza a las plantas, es el que está compuesto de una sustancia que se manifiesta a través de la repetición. Vemos una planta que crece continuamente haciendo ramas y hojas en forma alterna continuamente para hacer más ramas y seguir creciendo constantemente. Tiene la vida manifestada en su máxima potencia, de forma incluso pura y casta. Orienta sus órganos de generación, las flores, los órganos sexuales, hacia el cielo, hacia el sol. De manera que se dice que es 180 grados en su posición invertida al ser humano. Ya Platón lo decía, la vida en la tierra se encuentra crucificada. En una cruz se ve la imagen donde el madero de medio horizontal representa el reino animal, que tiene la columna horizontal y circula el espíritu grupo de los animales alrededor de la tierra, de manera paralela a la superficie. Ahí están y se requiere que la columna esté horizontalizada para que puedan guiar a través del instinto a los animales en cada especie el espíritu grupo. El madero inferior representa el reino vegetal, que hunde sus raíces en la tierra
Y los espíritus grupo de los vegetales se encuentran en el centro de la tierra y envían constantemente sus energías a través de las ramas y los tallos hacia arriba. Pero el madero superior representa al ser humano, que está a 180 grados invertido en relación al madero inferior. Porque nosotros tenemos en la cabeza el ingreso de nuestro alimento. Las plantas lo tienen por la raíz. Y nosotros tenemos la raíz, la cabeza orientada hacia ese lugar desde el cual recibimos la influencia espiritual. Nosotros recibimos nuestra influencia espiritual a través de la cabeza. Por eso la cabeza se orienta, el polo cefálico, hacia el sol. Y nuestros órganos genitales, los órganos creadores, se orientan hacia la tierra porque todavía están impregnados de la pasión animal que ha tenido que pasar el ser humano de manera natural. Pero esto nos ayuda a comprender cómo es que el cuerpo vital es el vehículo que prepara para la iniciación, a través de la repetición, a través de la oración. Por eso se dice que las iglesias todavía, las iglesias del mundo, sirven al desarrollo espiritual porque proponen y sugieren a sus devotos, a sus fieles, que oren sin cesar, que sigan orando, porque a través de la oración, por supuesto que debe de ser desinteresada, no egoísta, pero a través de ella, repetidamente, se hacen impactos sobre el cuerpo vital que permitirán separar los éteres superiores de los éteres inferiores. Y para poder ingresar conscientemente y poder tener nuevamente la visión espiritual, se requiere separar los éteres superiores para construir el cuerpo de luz. No se puede si no se ha hecho laxa la unión. Y esto se ayuda a través de la devoción y la repetición de las aspiraciones elevadas, constante y diariamente, a través de la oración. Porque la oración es como poner un switch, un interruptor eléctrico. Claro que el interruptor no pone la energía, pero hace la conexión para que a través de él fluya energía en su momento. De manera que la oración es poner un interruptor que pueda permitir que la luz ilumine nuestra alma espiritualmente. Si nosotros lo hacemos egoístamente, imagínense un ser humano que se pone a rezar, que no llueva. Pero el vecino reza que sí llueva. Esto va a traer un conflicto si es que la oración tendrá su efecto. Pero esto no es realmente una oración. La verdadera oración es aquella que se dirige para toda la humanidad y para todos los seres del planeta. Esa es la verdadera oración que se eleva hasta las esferas superiores del mundo espiritual y que hace la verdadera conexión y nos convierte en canales a través de los cuales puede fluir esa energía divina. Pero se repite y vuelve a repetirse, pero no egoístamente y con fervor y devoción consciente, que es cuando hacemos la verdadera cualidad de la oración. De manera que entonces tenemos que hay una relación aquí que se ha hecho desde esas imágenes de la antigüedad donde se presenta en las iglesias el cáliz, la copa del cáliz sagrado, que es representante de la vida eterna y que el Cristo tuvo en la última cena. De manera que, si observamos, en el reino vegetal eso se manifiesta en la flor, que es la que recibe esa esencia prístina, pura de la vida, el elixir de la vida eterna, el néctar de las flores, que es un concentrado de luz del sol. Y eso que está ahí abajo se llama el cáliz de las flores. No es casualidad que lingüísticamente se llame así.
el cáliz sagrado del Santo Grial tiene una relación directa con el cáliz de las flores, con toda su pureza, que manifiestan a través de su belleza, en forma casta y pura, abriéndose a ese otro emblema de estos símbolos antiguos, la lanza. La lanza que representa el rayo del sol que abre la flor con su calor y su luz. Y esto se manifiesta en esos símbolos de la antigüedad, porque incluso se sabe que esta copa está expresada internamente en nosotros con algo que tiene que construirse a través de estos sentimientos de aspiraciones elevadas que son reforzados por el estudio, por la meditación y la concentración, por la devoción y por el servicio desinteresado. Porque es este cáliz que está en nosotros, incluso manifestado, lo que en alemán, por cierto, se manifiesta aquí en la laringe, que es el Kelch, así se le llama, el Kehlkopf, que es la cabeza del cáliz, que es la laringe, que tiene una forma como de cáliz, y que en un futuro permitirá manifestar esta fuerza a través del verbo. Porque cuando los seres humanos hagan la transmutación de estas fuerzas inferiores y se conviertan en poderes espirituales, el ser humano será capaz a través del verbo, a través de su laringe, nuevamente utilizar esa fuerza creadora que Juan manifestó al principio cuando dice: en el principio era el verbo. De manera que tanto la inofensividad de no consumir animales como el hecho de no consumir el producto fermentado de la sustancia vital, porque la sustancia vital manifestada a través del vegetal es aquello que se transforma cuando la luz toca el reino vegetal. En ese momento se produce la fotosíntesis y se convierte en una forma. La luz no tiene forma, pero allí se convierte, adquiere forma y se presenta como una sustancia dulce, hexagonal. Y esa es la glucosa, el azúcar. Claro, concentrada en las frutas, en la miel y en las semillas a través del almidón. De manera que han sido símbolos todo esto del pan de vida y del agua de vida eterna, que se convirtió en vino cuando se fermentó. Pero el alcohol no puede hacer esa función, porque sirvió para olvidar el origen espiritual. Y ahora necesitamos recordar el origen espiritual. Y por eso es importante a todo aquel que desee el desarrollo espiritual y en sí mismo volver a desarrollar el cáliz que le permitirá la visión espiritual superior, necesita alejarse de ese espíritu, porque es una espirituosa. El alcohol es el producto de la descomposición de la sustancia viva, que es la glucosa. De manera que debemos estar muy conscientes de esto, porque lo que hace el alcohol en nuestro organismo es hacer que influyan otras fuerzas en nosotros, haciendo que el yo no tenga el control ya de sus vehículos. Y en esta época, la época del Aquarius, donde el símbolo central es una ánfora con agua, el agua de la vida eterna, significa que el ser humano debe de dejar el consumo del alcohol y comenzar a valorar el consumo del agua, con todo su simbolismo superior además. De manera que el vegetarianismo que desarrollará la compasión
y la abstención del alcohol son indispensables para que actualmente en esta época el ser humano comience su ascenso y comience la espiritualización de la materia. Esto es algo que se conoce en la iniciación de todos los colegios, en donde se representan estos símbolos. De manera que podemos ver en esta leyenda de Parsifal que tiene incluso otros dos personajes, Klingsor y Amfortas, que representa uno de ellos, Amfortas el rey, el que se deja seducir por la mujer. De tal manera que cae en la tentación. Entonces pierde su poder. Parsifal está protegido porque es inocente y con su inocencia no lo influyen pues la tentación de las doncellas flores. Está protegido de la manifiesta maldad por su misma inocencia. Pero el otro personaje, que es Klingsor, ese es la contraparte, porque es el que tiene el conocimiento y quiere no perder su poder. Sabiendo que a través de la tentación tiene un gran riesgo, lo que hace es separar la cabeza del corazón. No quiere estar en riesgo y entonces mata el sentimiento, se separa del corazón, se hace frío, intelectual y con ello también pierde su poder. Incluso llega a algo más, mutila sus órganos creadores para no tener la tentación y con ello también pues pierde totalmente su poder. De manera que no tiene la tentación de ninguna de sus posibilidades, pero no puede desarrollar en sí mismo ese poder que da el rayo del sol, que es el poder creador, que en el ser humano debe de ser dominado a través de la virtud, porque la inocencia se convierte en virtud cuando se expone a la tentación. Y esto se conoce cuando los seres humanos muy sensibles han sentido que no controlan por su misma sensibilidad los impulsos de su naturaleza inferior por consumir animales. De manera que se conocen los escándalos de los monasterios, de las iglesias, donde las personas se recluían para no caer en la tentación y tomaban el voto de la castidad para no caer en eso y no hacer el acto. Pero el monje tiene los mismos deseos que el caballero. La diferencia es que el monje no puede satisfacerlo porque ha hecho el voto de la castidad. Pero el caballero es libre para decidir usar esa fuerza para el bien o para el mal, para satisfacer su naturaleza inferior o para desarrollar su visión espiritual. Y con ello, hacer aparecer el aspecto superior del amor. Porque todo esto es conectar nuevamente el corazón, que es el instrumento directo del espíritu. El corazón también representa un receptáculo, como el cáliz sagrado del Grial. El corazón, como se llama el Sagrado Corazón de Jesús, representa eso porque es el instrumento a través del cual aquí el Cristo manifiesta el amor. Y conectado con la cabeza en equilibrio, nos da la seguridad para que aparezca la sabiduría. De manera que todo esto se relaciona con la sangre del Cristo, no solo con el corazón, porque la sangre es también el instrumento directo y la más elevada manifestación del cuerpo vital en un ser consciente. La sangre. Y así como nosotros inconscientemente a través de la sangre hacemos todos los procesos metabólicos, por ejemplo, la digestión.
Si necesitamos digerir, enviamos inconscientemente la sangre al aparato digestivo. Si necesitamos pensar, enviamos la sangre a la cabeza. Si necesitamos reproducirnos, enviamos la sangre a los genitales. Todo eso se realiza de manera inconsciente. Pero la sangre es el instrumento que puede permitir procesos superiores. A nivel inferior, metabólico, está al servicio del instinto, al servicio de la parte biológica de nuestra manifestación corporal. La sangre roja representa las pasiones animales. Pero todo esto se puede transformar para que se transmute y ya no seamos esclavos de esa fuerza inferior y la sangre sea utilizada para manifestar el aspecto superior del amor, que no es egoísta. Aparece el altruismo. Esto de en cierta manera nos hace comprender esas imágenes que hablan de que el ser humano debe convertirse, como lo dicen los hindúes, en un alma diamantina. Cuando se encuentra la piedra filosofal de los Rosacruces, ¿no? Es lo mismo en estos símbolos, de manera que observamos, conectando esto de la sangre de los animales superiores, que son los que manifiestan la pasión sensual. Ellos a nivel inconsciente, inocente, por su instinto, pero los humanos al manifestar lo animal, manifiestan la brutalidad y la bestialidad a niveles no conocidos por los seres humanos. Perdón, por los animales. Donde aparece el mal, aparece la maldad, lo cual no existe en los animales, aunque haya pasiones sensuales. De manera que en los vegetales, al ver una flor roja, por ejemplo, vemos el rojo también simbolizando la pasión, pero la pasión de la naturaleza superior, que se llega a decir la pasión de Cristo, por ejemplo. No es lo mismo que la pasión de la naturaleza inferior, de la sangre, de animales y de humanos que no controlan esos instintos. Y vemos que cuando se consume animales, el ser humano siente la fuerza con esas partículas de tener que satisfacer determinados impulsos y cada 7 años tiene que volver a formar su cuerpo. Todas sus partículas del cuerpo se renuevan después de cierto tiempo, que aproximadamente son 7 años. En el caso del vegetal es muy distinto. El vegetal, si observamos las plantas superiores, vemos que pueden vivir cientos de años, hasta 1000 o más años, porque tienen una característica diferente a los animales, y es que ellos usan el carbono para formar su cuerpo. El carbono, recuerden que es la base de la vida orgánica, la materia orgánica. Y el carbono es el que se junta con el agua, que es la base de la vida, para formar el azúcar, que es un carbohidrato. Carbono más agua es carbohidrato. Eso en forma de celulosa es la madera, que compone los tallos de los árboles. Y con ella se han construido edificios, castillos, casas, que duran cientos de años sin destruirse. Es el carbón el que permite esta característica que, claro, en su manifestación inferior, después de que pasan miles de años, todos los árboles se convierten en carbón negro. Ese que la humanidad ha usado para calentarse, ¿no? El carbón, y para usar su energía. Pero cuando el carbono se purifica, aparece el carbón blanco o transparente, que es el diamante, la sustancia más dura y permanente en este planeta, que es un símbolo también de los antiguos misterios cuando el alma logra la transmutación y hace aparecer en sí mismo esta fuerza.
se hace el alma diamantina por la purificación que hace sobre sí mismo. Así que todos estos símbolos, a través de hechos reales que estamos hablando, diamantes, carbono, plantas, vegetales, sangre, corazón, azúcar, todos estos son hechos que estudiándolo nos permiten comprender que el ser humano se encuentra en un proceso actualmente en el que si desea descubrir nuevamente en sí mismo el origen de su espíritu y además hacerlo conscientemente, tendrá que esforzarse por desarrollar la compasión, hacerse puros e inofensivos como los niños, pero desarrollando la virtud que dicen del pecador que reconoce sus faltas y que se resuelve a no cometer los mismos errores. Y de allí la fiesta que se le hace al hijo pródigo, que retorna al hogar y le hace fiesta el papá. Y los hijos, o el otro hijo que nunca se fue del hogar, pues se enoja, ¿verdad? Oye, ¿por qué le haces fiesta a él que abandonó el hogar y se fue y se hizo pecador? Y ahora regresa y le hacemos fiesta. Sí, lo que pasa es que el que no se ha ido es inocente, es el niño. El que ya se fue y regresa es el adolescente que se convierte en adulto, que prueba la vida, va por la vida teniendo experiencias, cae en las tentaciones y se arrastra en las pasiones. Y con el tiempo, a través de acumular esas experiencias, comienza a hacer conciencia. Comienza a ser el dueño de sí mismo a través de lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y aparecen las virtudes. Y entonces la inocencia ya no es eso, sino es algo plenamente consciente que puede enfrentarse a la tentación, virilmente. Y puede utilizar esas fuerzas para recobrar la visión superior. Así que esto es una excursión en los símbolos sagrados de lo que representa el misterio del Santo Grial, manifestado en muchos rituales y que los hemos escuchado entre los caballeros de la mesa redonda, los druidas, etcétera, y de que debemos de vivirlos ahora en la vida cotidiana, en la realidad, sin aislarnos del mundo, sin irnos a recluir en ningún monasterio, sino estar allí con los seres humanos, frente a todas las tentaciones que la vida nos presente, porque eso es a lo que hemos venido al mundo, a tener experiencias. La finalidad de la vida no es la felicidad. La finalidad de la vida es la experiencia. Y entre más experiencias tengamos y las asimilemos, pues entonces aparecerá la luz en la conciencia. Y el Cristo comenzará a ser una realidad en el corazón de cada uno de los seres humanos, manifestándose a través del amor y la sabiduría. En los hechos, no solamente en la comprensión intelectual. Este estudio es para que tengamos una comprensión intelectual de esto, pero pues tiene que convertirse en actos y para eso es importante que dejemos que nos inspire esta enseñanza, porque entonces las ideas y los conocimientos se harán vivos. Se hacen vivos cuando los sentimos, porque se conecta el corazón. No solamente está el intelecto allí analizando fríamente, sino que sentimos el conocimiento que viene de la ciencia espiritual, de la antigüedad. Y al sentirlo, pues le comenzamos a dar un impulso que se va a convertir en voluntad. Porque el sentimiento es voluntad en gestación. O podemos decir que la voluntad, que son las acciones humanas, pues son sentimientos ejecutados. Pero esto comienza con el estudio para comprender esta verdad.
que se impregna a través del corazón de un entusiasmo que impulsa la voluntad hacia actos solidarios y realizar en este mundo el más grande ideal, que es la fraternidad universal. Así que estudiar el Santo Grial sin esforzarse por convertirse en auxiliares del mundo y de la humanidad, pues sería una teoría que no tiene sentido. Así que voy a terminar con un poema de Ella Wheeler, una escritora y poeta estadounidense, que dice: yo soy la voz de los que no hablan, y por mí hablarán los que son mudos. Y mi voz resonará en los oídos del mundo hasta el cansancio, hasta que escuche y sepa los errores que se cometen con los débiles que carecen de palabra. El mismo poder que formó al gorrión, formó al hombre, el rey de la creación. El Dios de todo dio la chispa anímica a todos los seres de pelo o pluma. Yo soy el defensor de mi hermano y lucharé por él sus batallas y haré la defensa del animal hasta que el mundo haga las cosas como se debe. Muchas gracias y vamos a abrir ahora la posibilidad de conversar y compartir nuestras dudas y poder contestar preguntas. Así que adelante a los organizadores para que veamos de qué manera organicemos esto. Si activan su micrófono o escriben sus preguntas. Si Adelante gusta, allí. Sí. perdón. Muy bien, Eloísa, adelante. Si gustan pueden levantar su mano para que les dé el derecho de palabra, por favor. Ahí en las reacciones viene levantar la mano o bien, porque no puedo andar de... Tenemos 3 pantallas y no puedo ir a las 3 pantallas. Pero si gustan, adelante por favor, ¿quién gusta hacer la primera pregunta? Bueno, para que se animen yo. Doctor, ¿por qué los grandes iniciados recomiendan no eyacular aunque puedan tener relaciones sexuales? Bueno, para eso se requiere haber desarrollado lo que tenía José. Pepe. Todos sabemos quién es Pepe. José, el padre de Jesús. Y se llama Pepe, porque es P. P. Pepe, que es pater putativo. Porque en realidad el padre de Jesús era Dios. Y la concepción se hizo de manera inmaculada. Y habría que eyacular. Pero José no permitió que sus pasiones e instintos se manifestaran. Era un iniciado. Y si ahora se dice por algunos grupos que si se tiene sexo no se eyacule, eso es algo que debe de estudiarse muy a fondo antes de provocar problemas de la próstata u otros problemas que se pueden presentar allí por no saber transmutar la energía. Porque la fuerza que se manifiesta a través de los órganos de la creación, los órganos generadores, es la misma que se expresa a nivel espiritual, solo que a través de los órganos en la parte biológica. Y si un ser humano quiere utilizar este conocimiento que se llama la transmutación sexual, lo primero que necesita es que cuando vaya a tener una relación sexual, el impulso que lo mueve no sea el deseo por el placer. Esto es primordial. Porque si hace eso y se deja llevar,
va por delante su animal. Entonces eso no transmuta la energía. Entonces no importa si eyacula o no eyacula. Es simplemente un animal que no eyaculó. Porque está usando el sexo para tener placer, con el pretexto de una transmutación sagrada. Pero si el ser humano, que es consciente de esto, tiene una pareja que también es consciente de esto y quieren trabajar este proceso, que es sagrado, entonces el impulso de esa acción, lo que está en el fondo, no debe ser el deseo primariamente, debe de ser el amor. El amor es el motor principal para que pueda haber transmutación, no importando si se eyacula o no se eyacula. La cuestión de eyacular o no eyacular es un asunto que en el caso de los hombres se conoce porque en toda eyaculación el varón pierde su energía y tiene que esperar a que vuelva a acumularla para que se romper y vuelva a haber erección. A nivel fisiológico, meramente hablando. De manera que si evita o prolonga el proceso sin eyacular, la energía se mantiene. Pero repito, si lo que está haciendo es impulsado por su deseo, ya en realidad está ensuciando el proceso mismo. Esto que se habla de la concepción inmaculada de Jesús es una realidad, porque en el momento del sexo nosotros movemos fuerzas astrales de las regiones inferiores, donde se encuentran las pasiones animales. Y además atraemos elementales y entidades que absorben y se alimentan de estos deseos. Entonces se está manchando todo. Se está ensuciando simplemente porque estamos bajando el nivel vibratorio de lo que está sucediendo. No es malo en sí, pero se está ensuciando con las vibraciones inferiores del mundo astral, que no deberían aparecer en la concepción de Jesús, por su naturaleza superior espiritual. No podía ser eso. Y tenía que ser un ser humano, un iniciado, José, y una mujer virgen y pura, porque la virginidad es una pureza espiritual. Todo esto puede ayudar a comprender un poco esta pregunta que todo mundo se hace porque escucha y sabe. Esto que se dice, ¿no? De no eyacular para que se transmute la energía. Cuidado con esto. Yo diría, independientemente de eyacular o no, que el impulso primario de una relación sea el amor. Y entonces ya la energía se está transmutando. Aunque fisiológicamente pueda expulsarse el semen. Muchas gracias. Adelante, por favor, con sus preguntas. Adelante, Mari, por favor. Gracias, maestro, por su plática. Maestro, entonces, cuando se genera vida de esa relación, de un proceso de amor, entonces, ¿quiere decir que se transmutó la energía hacia algo bueno? ¿O cómo es entonces el proceso? ¿Te refieres al hecho de concebir? Ajá. No, de hecho, la mayoría de los seres humanos hemos sido concebidos con pasión instintiva. Son muy pocos en este planeta que han tenido la maravillosa situación que le pasó a Jesús. Tener padres que no se dejaron primariamente llevar por la pasión. No, la mayoría de los seres humanos hemos concebido de una manera natural que corresponde a la época en que estamos viviendo. Pero si dos seres humanos conscientes de esto comienzan a desarrollar esto a través de sus relaciones conscientemente, pues imagínense la calidad de espíritus que estarán invitando a nacer en su familia. La nueva raza está naciendo. Y cuando los seres humanos sean conscientes de esto y el amor sea lo que los impulse a sus relaciones íntimas, mayores
o más grandes almas tendrán oportunidad de encarnar, porque las almas más grandes, más puras, más luminosas, están esperando hogares donde haya humanos con una mínima pureza que se manifiesta a través del amor entre ellos. Así que esto es lo que te puedo contestar, María. Gracias. Muchas Raúl. gracias. Raúl, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Un tema muy interesante, manejado con muy alto nivel por mi querido hermano Jorge. Un abrazo, mi querido hermano. Gracias, Un Raúl. abrazo afectuoso. Y la verdad me perdí algunas partes porque mi teléfono estuvo fallando, me bloqueaba y bueno, tenía que resetearlo. Pero en el tema del Santo Grial y en este tema en especial, mi querido hermano Jorge, de lo que es la Inmaculada Concepción, me ha abierto los ojos en varios aspectos y nada más si me permite compartir y complementar o agregarle o simplemente opinar, que totalmente de acuerdo en que la Inmaculada Concepción, el hecho de que una virgen casta y pura desde el aspecto divino y sagrado, recordando que somos seres multidimensionales y que en esa multidimensionalidad, en efecto, cuando se realiza ese encuentro íntimo, la profundidad depende mucho del nivel de conciencia de los individuos que en esos momentos se encuentren, y al grado de que la Inmaculada Concepción implica pureza física, diríamos un organismo alcalino, ¿verdad? Un organismo alcalino en donde en efecto no haya ningún tipo de virus, no haya ningún tipo de bacteria, no haya ningún tipo de enfermedad. Y de lo físico iríamos a la parte astral, emociones, sentimientos, cómo se encuentra la parte femenina, la esencia femenina en ese momento, el individuo femenino, la individua femenina, y cómo se encuentra el individuo femenino en esa parte astral, para de ahí ir a la mente y ese encuentro del alma y del espíritu, si los dos están en efecto unidos por ese objetivo de concebir a un alto ser con una conciencia, en este caso crística, que todos la tenemos, pero que pues por la forma en que fuimos concebidos, a lo mejor en ese momento quedé relegado al nivel que tengo, al nivel que ahora tenemos todos que remar contracorriente en ocasiones, por esa parte de conciencia, de esas emociones, de esos sentimientos y de esos pensamientos. Totalmente de acuerdo en lo que manejó usted, mi querido hermano, y recordar o compartir que desde el punto de vista de la cultura maya, en lo que es la psicotrónica de los mayas, ha habido estudios profundos de por qué la cultura maya, que fue todo un enigma de cómo evolucionaron o cómo desaparecieron según la historia, ¿verdad? Desde la perspectiva que se quiera ver. Y se maneja que en aquellos tiempos nuestra cultura maya, para empezar, todos ya eran vegetarianos y que las chicas de 12, 13 años no menstruaban, está comprobado en esa parte científica por la psicotrónica de los mayas, y como no menstruaban, aunque empezaban a ovular a los 11 o 12 años como las chicas actuales, al no menstruar, ese óvulo se iba magnetizando, energetizando en su vientre, y a los 13, 14, 15, 16, 17 años que ya se casaban, entonces al tener el primer encuentro con un chico que también estaban muy saludables, estaban enfocados a lo que era el arte, la cultura, el estudio, la preparación, entonces tanto el chico como la chica estaban de alto nivel. En este caso, la chica con un óvulo de 5, 6, 7 años energetizado, y era la forma en que se explican del por qué la cultura maya atraían a grandes hombres y a grandes mujeres muy sabias, una cultura muy avanzada. Por lo tanto, en ese aspecto de la Inmaculada Concepción, una virgen no necesariamente era virgen desde el punto de vista, diríamos, de lo que es la sexualidad física, sino desde el estado de conciencia que en esos momentos guardaban.
Y ya en la parte, mi querido hermano Jorge, a ver su opinión, ahí sí es una duda que me queda, en la parte de que el verbo se hace carne y habita entre nosotros, es cuidar perfectamente el verbo, ¿sí? Y compartir un concepto que a lo mejor me causa un poco de ruido porque lo he visto y creo que sí nos afecta hasta cierto punto. Cuando emito la palabra que usted la comentó, trabajar, ¿verdad? Cuando esa pareja se encuentra, cómo van a trabajar sus diferentes áreas energéticas. Y en la palabra trabajar, si la analizamos literalmente o semánticamente, ya llevamos un freno, un bloqueo, porque dice, voy a hacer una actividad que representa una traba y que me va a bajar. Es decir, me va a desgastar, me va a sumergir en un nivel inferior del que yo ande teniendo. Entonces, cuando vamos a decir el trabajo, incluso por ahí leyendo el propósito psicológico 7, el 7, el sublime maestre habla de un altar y que ese altar en efecto está en nuestro tercer ojo, ¿verdad? Entonces, solo como opinión, ¿qué opina usted, mi querido hermano, de esa parte del verbo se hace carne y habita entre nosotros y cuidar más esa parte del concepto, ¿no? El concepto de trabajo. Estamos proponiendo irla sustituyendo conscientemente por traalto. Voy a ir al traalto, voy a traltar, estoy traltando, para que, pues en esa parte del verbo, yo mismo no me esté boicoteando. Es meramente una duda. ¿Y qué Muy opina bien, usted, mi querido hermano muy bien, Jorge? Raúl, Muchas muchas gracias gracias. y felicitarle, es muy amable. Muchas gracias, Raúl. Hablar. Bueno, primeramente, pues cambien la palabra trabajo, pues. ¿Puedo preguntar? Usen a otra, pero voy a contestar rápidamente, Marelva. Déjame decir mi opinión respecto a lo que preguntó Raúl. El verbo se hizo carne. Primeramente, uno de los significados de la palabra verbo es el segundo aspecto de la divinidad. Es el Cristo mismo, que representa aquí el amor y la sabiduría. Pero además es el aspecto del segundo rayo de la divinidad misma, que es la vibración. Y a través de la vibración, el sonido es el que ha creado todas las formas de la expresión física. De manera que al hacerse carne es porque si no hay vibración, si no hay verbo, no se puede manifestar ninguna forma. Así que eso es lo que puedo comentar de manera sintetizada, Raúl, para dar oportunidad a que otros puedan aclarar sus dudas. Gracias, hermano, muy amable. Muchas gracias. Adelante, María Elvia o no sé quién. Marielba, sí, a sus órdenes. Esto, em, a mí me encantó su plática de acerca de la compasión muy sensible, pero respecto a lo de tener un hijo iluminado, qué clase de espíritu va a nacer con este coito en la relación con esto. Yo tengo entendido, tengo la información, y es pregunta para usted, esto, de que los hijos escogen a sus padres. Y nosotros también a nuestra vez, cuando estuvimos en planos superiores, escogimos también a nuestros padres. ¿Por qué el alma necesita experimentar algo aquí en este mundo de los físicos? Entonces, de tal manera que así es, que los hijos necesitan, se les presentan varias opciones y ellos eligen a sus padres. Otra cosa, que me gustó mucho lo que dijo el Señor lo que habla del verbo. Sí, la palabra tiene poder. Y pues el hablar, el pensar, hablar y hacer es muy importante. Es muy importante para ayuda a la humanidad, ayuda al planeta. Y pues en nosotros mismos también puede haber un crecimiento.
en cuidar esta armonía de pensar, hablar y hacer. Mi pregunta principal es esta, del concepto que yo tengo de que el ser elige los padres. Muy bien, Por muy favor. bien. Vamos a hablar sobre eso. Mire, nosotros cuando nos acercamos a la tierra para el renacimiento, necesitamos encontrar los padres más adecuados de todos los que pueden ser padres en este planeta, y son millones. Ningún ser humano tiene la capacidad de poder elegir directamente. Siempre aquí actúan entidades superiores. En este caso, el ángel del destino, que se llama así, que es el ángel que conoce todas nuestras encarnaciones previas. Y con lo mismo, lo que va a hacer es encontrar la mejor familia, el mejor hogar, el mejor padre, la mejor madre para renacer. De manera que si se presentan varias opciones en distintos lugares, entonces sí se puede elegir, porque se presenta al alma antes de nacer, antes de la concepción, por cierto, cuál de esas elige. Pero quien eligió realmente esas opciones fue el ángel superior. Es una entidad superior. Así que podemos decir que todos hemos escogido a nuestros padres. Sí, indirectamente. Todos hemos escogido a nuestros padres porque con nuestras acciones previas nos hemos ligado kármicamente con los que han sido nuestros padres. Los padres no eligen a los hijos. Son los hijos los que eligen a los padres. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Dice, el Santo Grial es el título de la ponencia. Sin embargo, no me quedó claro qué es. Si podría sintetizar, por favor. Sí, ¿verdad? El Santo Grial es un mito. Es un misterio. Es una imagen dada desde la antigüedad, así para la mente de ese entonces, como lo hacemos ahora con los niños cuando les contamos cuentos. De manera que todo el cuento de esto que Richard Wagner, que es el que compuso esta obra, que es de Parsifal, ¿no? Él estuvo una mañana del Viernes Santo sentado en Zúrich y percibió espiritualmente y sintió que cómo es posible que se relacionara la muerte del Salvador en la cruz con todo lo que estaba viendo alrededor, que era el surgir y brotar de todas las plantitas en primavera, que es esa época, el inicio de la primavera, con la muerte de Jesús el Cristo en la cruz. Entonces comienza el brotar de toda esa vida que surge y cómo relacionarla con ese evento tan trágico que es la muerte de Jesús en la crucifixión. Entonces él sintió allí el corazón del significado del misterio del Santo Grial. Porque eso es lo que está desarrollándose en todo ser humano. Porque eso que vio Wagner y eso que vemos todos en la primavera, esa fuerza está potencialmente en todo ser humano. Y la copa, el grial, el Santo Grial es una copa, es un cáliz. Está latente en un ser humano porque tiene que hacerse receptivo de lo espiritual nuevamente. Hemos perdido la percepción espiritual. El grial o el Santo Grial es ese cáliz que tenemos que volver a construir a través de separar los éteres superiores con el estudio, con la perseverancia, con el servicio desinteresado, con la meditación, con amor a la vida. Todo esto hace que los éteres superiores se separen gradualmente de los inferiores y construyan el cuerpo de luz, que viene siendo el cuerpo del alma y que se relaciona directa o indirectamente con el Santo Grial. Porque es así que el rayo espiritual, que es la lanza, va a abrir la flor, dicho simbólicamente, claro. Porque el ser humano, si no está preparado, si no se ha purificado, si no se ha hecho inofensivo y compasivo, ¿qué sería desarrollar la copa? No puede ser receptivo de lo espiritual nuevamente, que además le permitirá una visión superior a la que antes teníamos, porque nosotros antes éramos todos clarividentes inconscientes o involuntarios, como los niños lo son. Todos los niños antes de los 3 años
Pueden ver entidades de los espíritus de la naturaleza, pueden ver a los ángeles, pueden percibir el mundo espiritual, pero antes de los 3 años. Después, el espíritu aterriza tanto en el cuerpo que se desconecta. Entonces, el Santo Grial es lo que cada quien tiene que trabajar para hacer la reconexión. Y una de las cosas que hay que hacer es la oración consciente. A través de la repetición consciente y con devoción y fervoroso. Esto ayuda, porque el cuerpo vital está así construido y se influye poderosamente a través de impulsos repetidos de aspiraciones nobles y elevadas. Es lo que puedo contestarte. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buena noche a todos. Mi pregunta es, si el Cristo fue concebido por gracia del Ser Superior, ¿por qué los demás hermanos de Jesús no se concibieron igual? No tengo noticia de ningún otro hermano. No puedo hablar de ello. Si nos centramos en la concepción inmaculada de Jesús, debemos entender que Jesús es un ser humano, el más puro que ha existido en esta humanidad, y que tenía la gran misión de hacer recibir en sí mismo a la entidad proveniente del sol, el espíritu del sol, el soberano espíritu del sol, llamado el Cristo. Para poder bajar a la tierra, Jesús tuvo que madurar hasta los 30 años de edad. Y se convirtió en Jesús Cristo a los 30 años de edad. Y es entonces que duró 3 años su ministerio, como Jesús el Cristo. Y al morir en la cruz, incluso violentamente, porque fue una muerte violenta, lo más impuro que pudo haber existido, porque aún siendo humano, el más puro que existe y perfecto, aún había partes imperfectas, quedaron atrás en el cuerpo y tenían que liberarse la parte superior y más sutil de esas partes físicas de carne, que luego se desintegró por influencia de la vibración que el Cristo hacía dentro del cuerpo. Imagínense lo que significa tener un ser que no es terrestre, que es del sol. Para poder entrar a un cuerpo físico, cualquier otro ser humano hubiera muerto en ese momento, en el Jordán. Pero la pureza que tenía y que había alcanzado Jesús pudo soportar durante 3 años las tremendas vibraciones a los que estaba sujeto, los éteres. De manera que los éteres inferiores, que son los que cimentan el cuerpo físico, el éter químico y el éter vital, estos estaban a una vibración más elevada que los demás seres humanos. De manera que en el momento de la muerte, el cuerpo es llevado a la tumba y en los siguientes días se desintegra. Simplemente no pasa por la putrefacción. De manera que cuando se habla de los hermanos, en este caso usted menciona y afirma que qué pasó con los hermanos de Jesús, yo no sé sobre eso y por lo mismo no puedo hablar sobre eso. Hasta donde yo sé, María y Jesús no necesitaron tener más hijos, porque era suficiente con dar a luz a aquel ser en el cual se presentaría el Cristo. Así que cuando se dice de los hermanos de Jesús, pues se refiere a todos los seres humanos, que somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Bueno, esto es lo que puedo yo contestar. Muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar, comentar, aportar? Adelante, Yo. por favor. Adelante, María. Buenas noches. Muchas gracias por la charla muy interesante. Yo quería comentar sobre esto que está usted comentando, muy importante, que la humanidad, cómo puede empezar para ir trabajando esto que usted acaba de comentar. Yo pienso que primeramente pues cambiar de alimentación para tener una forma de pensar diferente, y luego lo importante que es ahorita para los chicos y chicas de la juventud, que pues sepan encontrar una pareja, ahora sí que se puede decir limpia en cuestión de pues la alimentación, pues no fumar, no alcohol, porque así mismo van a pues a reproducir hijos, ¿no? De alguna manera, no tanto pasionales, sino con esa conciencia desarrollada.
y van a traer hijos, pues ahora sí que de la mejor manera, porque ¿qué pasa cuando no están conscientes esas parejas y que se dejan llevar por la pasión? Van a traer hijos, pues no sabemos, Muy ¿verdad? bien, muy bien. No sé si me entiendo. Sí, muy bien. Bueno, sí, lo primero es comenzar a tener una disciplina, una autodisciplina, que significa una disciplina libremente consentida. Esto no debe ser obligado para nadie. Cada quien debe sentirlo desde muy dentro la necesidad del cambio. En este caso de alimentación, para empezar, para que su cuerpo etérico y su cuerpo físico se construyan con materiales un poco más finos, ¿no? No estén influidos por sustancia astral de los animales que consumen, porque esto instiga lo astral inferior y esto es lo que hace que cuando se llega a la adolescencia, los jóvenes sientan tan intensamente el deseo, incluso en estos tiempos, antes que el amor. Porque nosotros todos recordamos cuando nos enamoramos de niños jóvenes, ¿no? Muy, todavía inocente, nos enamoramos, pero todavía sin la influencia de la atracción sexual. Ese amor es sublime, que nos ciega, por cierto. El enamoramiento ciega. Sí, pero ciega para los defectos, porque lo que percibimos con ese enamoramiento es lo más sublime de un ser, lo superior. O sea que nos ciega para lo inferior, pero nos abre los ojos a lo superior. De ahí la importancia que los jóvenes gradualmente logremos conducirlos con sabiduría, sin represión, para que primero alimenten sus sentidos superiores cuando se enamoren. Como dice Omram Mikhaela Ivanov, necesitamos dejarle tiempo a que esa parte superior que sentimos cuando vemos a alguien que nos gusta, ¿no? Pues se activa la vista y se activa el oído porque oímos su voz, nos encanta, y la vemos, lo vemos y nos encanta. Y ese encantamiento es mágico porque nos enamora. No necesitamos incluir los sentidos inferiores que nos conectan con el instinto. En la nariz para olerlo, olerla, la boca para besarlo y probarlo, y las manos y el tacto para abrazarlo, ¿no? Eso ya va a influir para que aparezca lo otro, que es fundamento para un proceso de reproducción. Pero si permitimos que esto primero se alimente nuevamente en los jóvenes, que es el amor romántico, antes de que aparezca la atracción sexual, lo suficiente incluso antes de que se desarrolle todo el sistema, no utilizar el sexo. No es fácil porque la idea es no reprimir, simplemente conducir y aconsejar a los jóvenes que están sintiendo el nacimiento del cuerpo astral en la pubertad, donde se desarrolla la fuerza muscular y los deseos de manera desenfrenada, porque el yo va a nacer hasta los 21 y la mente 18, 21, entonces no hay control de eso. Entonces es un gran reto para nosotros los adultos, con nuestro ejemplo, ayudar para que los jóvenes recuperen gradualmente el valor, por comprensión primero, el valor del amor, antes de lo pasional físico genital. El amor en su pureza espiritual. Y después, cuando llegue el momento, ok, pero que siempre esté adelante el amor, lo que mueva eso. Esto es un trabajo que ya tendremos que hacer y esto va a hacer que gradualmente vengan, como ya lo mencioné, espíritus más luminosos a encarnar, porque un espíritu superior no puede encarnar en una pareja que se deja llevar por impulsos animales, incluso por efecto del alcohol, porque además de dejar de consumir animales, es importante el no consumir alcohol, y menos antes de una relación sexual, porque todo esto es lo que va a hacer que aparezcan y se manifiesten las vibraciones inferiores del mundo astral. Así que es lo que te puedo yo contestar, María. Sí, yo tengo una pregunta. Muchas gracias. Okay. Adelante, Carmela, Carmelita o Carmen. Carmen, sí. Referente al Jordán,
que es cuando se dice que Jesús recibió el Espíritu Solar, se asocia mucho con el Espíritu Santo. Se dice que en el momento del bautizo se recibió el Espíritu Santo. ¿Qué relación tiene cuando somos bautizados? En varias religiones que yo sepa hay bautizo y se dice que ahí también recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué conexión tiene con ese momento del Jordán en el que Cristo recibe el Espíritu Solar, el ente solar? Sí, primeramente el aspecto simbólico a través del fundamento de la vida, que es el agua. El Espíritu Santo es el tercer aspecto de Dios. El segundo aspecto es el Verbo, el Cristo. El tercer aspecto, el Espíritu Santo, se conoce como inteligencia activa creadora. De manera que se dibuja incluso arriba de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo con una flama aquí arriba de la cabeza, ¿no? En el caso del bautismo que se utiliza en algunas iglesias, en algunas religiones, pues se sigue usando el agua, porque también se relaciona con la era en la que se desarrolló todo este misterio del Gólgota, que es la era de Piscis. Y se usa el agua porque es la base de la vida. Pero acuérdense que la vida no solo necesita agua, necesita el sol, necesita el elemento fuego, la luz y el calor. De tal manera que en esta era, la llamada la era del Acuarios, gradualmente algunos grupos espirituales o espiritualistas ya no usan el agua en el proceso llamado del bautismo o la bendición, sino que usan el verbo, usan el aire, porque el verbo hace manifestar el aire a través del sonido. Entonces, el Acuarios tiene que ver con el elemento aire, que se conecta con la luz. De manera que hay una relación simbólica, por supuesto, pero no podemos comparar el bautismo en el Jordán, en el que el Cristo ingresa prácticamente en un ser humano por primera vez en este planeta para hacerse hombre entre los hombres, y después en la crucifixión impregnarse en todos los vehículos del planeta mismo, en todos los mundos, físico, emocional y mental, y en todos los reinos. Y que en el ser humano, en el corazón, comienza a gestarse esa fuerza, porque está latente allí y requiere que cada quien lo haga conscientemente, voluntariamente, no se puede forzar. Así que el bautismo es un símbolo. No podemos decir que el no bautizado pues no tenga el Cristo, o no se ligue o se vincule con lo espiritual. Pero quien haga el bautismo todavía conociendo el ritual de todo lo que ahí se maneja en la magia ceremonial, eso hace una fuerza especial que permite que todas las semillas que el alma trae puedan fructificar fácilmente. Y las semillas relacionadas con las acciones inferiores que hicieron también semillas de maleza y de mala hierba, pues no vayan a germinar. Porque todos los humanos hemos hecho obras buenas y malas. Y debemos hacer el mejor ambiente desde el niño para que germinen aquellas semillas más nobles. Y con el tiempo, claro, puede hacer que las otras semillas simplemente se atrofien y no vayan a florecer nunca. Porque los seres humanos todos tenemos todavía una naturaleza inferior y una naturaleza superior. Eso es lo que puedo contestar por el momento, Carmen. Sí, muchas gracias, Jorge. Otra pregunta referente al espíritu. ¿Por qué el espíritu necesita de la materia para poder reconocerse, vaya a sí mismo? Porque el espíritu, si no tiene dónde reflejarse, no se reconoce. No puede el espíritu en el mundo espiritual ser consciente de sí mismo si no se distancia del mismo mundo espiritual. Entonces se envuelve gradualmente en vehículos de naturaleza cada vez más densa. La mente ya comienza a distanciarse y luego el cuerpo astral se distancia todavía más. Y luego del cuerpo etérico y finalmente un cuerpo físico. Son 4 envolturas que le hacen
una ceguera que le impiden reconocerse. Pero la finalidad es que tenga experiencias para que se comience a reconocer y a hacerse consciente de sí mismo. ¿Por qué no puede hacerse directamente? Porque allá no puede desarrollar su propia naturaleza, como por ejemplo el amor, que es parte de su naturaleza. El amor no se desarrolla si no hay la experiencia de la limitación. En el mundo espiritual no hay limitación. En el mundo espiritual nadie siente soledad. En el mundo espiritual nadie siente hambre, dolor. En el mundo físico se va a experimentar por primera vez lo que ningún otro ser del mundo espiritual conoció. El Cristo lo conoció. Es el único de todas las jerarquías superiores que conoce la vida humana porque bajó en un cuerpo que podía tener hambre, frío, dolor. Todo esto que un cuerpo humano siente. De manera que aquí el cuerpo humano va a experimentar todo eso y cuando sienta el dolor, el hambre, la soledad, la tristeza, la sed, va a poder ser compasivo cuando otro lo experimente. Va a poder sentir y pensar en los demás. Y es la base del amor. De manera que conscientemente, gradualmente reconocerá que lo que está en él está en los demás. Y cuando retorne al mundo espiritual conscientemente, porque desarrolló el cuerpo de luz, entonces ya no necesitará regresar al mundo terrestre con un cuerpo físico. La necesidad de venir al mundo físico es para hacerse consciente de sí mismo. Y cuando desarrolla esa conciencia, ya no necesita renacer. Es lo que te puedo contestar. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Javier. Buenas noches. Un placer y quiero agradecer por toda la vasta información de conocimiento que se ha transmitido a través de la GFU a lo largo de los tiempos, por la llamada de los grandes maestros de la Orden del Aquarius. Los quiero agradecer a todos por todas sus propuestas psicológicas y porque la espiritualidad es para elevar un poder en la psique humana. Agradezco todo ese entendimiento. Agradezco también compartir este desarrollo de crecer y de entender toda la propuesta psicológica positiva hacia la fe en la humanidad, que es algo que todos tenemos y que nos arraiga, que es una influencia que en nosotros, para todos nosotros. Considero que el camino espiritual, ya sea cual desea la persona seguir con sus dogmas o tradiciones o rituales, es algo que ayuda a la persona para crecer en su mente, en los milagros de la mente, el poder de la mente, en secreto y verdad. Siento que las personas pueden llegar a alcanzar equilibrios, tanto como psicológicos como reales. Todo con su ley de atracción, con su positividad, con su karma, con una vida en balance entre lo desconocido, lo oculto, lo místico y lo real en el mundo físico. Que al morir iremos a la nada, pero que en nuestra realidad nosotros creamos nuestro cielo y nuestro infierno y utilizamos la magia con todos los astros, con la naturaleza, con la alquimia, con secreto y verdad. Y la usamos a nuestro favor para elevar ese estado psíquico de atraer
con nuestra mente todo nuestro dharma, nuestra fe, nuestra mente positiva, el desarrollo de la intuición de los entes espirituales. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier, por compartir. ¿Quién más? Ya estamos por terminar gradualmente. Si todavía hay alguna pregunta por allí, adelante. Si alguien la escribió en el chat, que me la lean. Y si no, pues, a ver, Eloísa, José Abel. Ya no tenemos más preguntas, Bueno, pues, doctor. Pues sí. Pues Bueno, yo pues, agradezco el que hayan estado aquí con tanta atención e interés por esto. Quiere decir que ya hemos tenido contacto con estos misterios en otros tiempos y en otros lugares. Yo agradezco al Centro de Estudios Humanísticos que están aquí compartiendo este conocimiento al mundo abierto, y en especial Eloísa, que me contactó, y veo que José Abel también es otro de los que están organizando. Así que, pues, un abrazo para todos y adelante con la despedida. bueno, pues solamente agradecerle, doctor, y esperemos que no sea la última vez, sino también nos haga apoyo con otra conferencia. Por ahí estaremos en contacto. Y también agradecemos a todos los que están presentes, a todos los que asistieron. Y bueno, pues nos veremos entonces en la próxima. Muchas gracias. La red GFU a través de este centro de estudios les da el agradecimiento a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y por mi parte solicitar que se comparta lo que se vio el día de hoy, a ver si se grabó y se puede compartir, por favor.